Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro tutorial de Devir. En esta ocasión tenemos con nosotros, y como podéis ver, aquí a este grandullón que se llama Fresco, de Marco Ruskowski y Marcel Schiebelbeck. Es un juego, lo estoy mirando aquí, de 2 a 4 jugadores que tengan aproximadamente 10 años o más, y una partida puede durar aproximadamente unos 60 minutos. En Fresco, en este grandullón, como os decía antes, pues viene lo que digamos es el juego más unos suplementos. Vamos a ver cómo se juega la partida y después los suplementos podréis ir mirando en las hojas de instrucciones cómo se juega. Pero primero vamos a entender qué es Fresco, cómo se juega Fresco y qué somos nosotros aquí. Pues nos vamos a ir de derechos al Renacimiento. Somos pintores del Renacimiento y hay una catedral en la que el obispo nos va a pedir que restauremos el fresco, evidentemente, y por eso recibe este nombre, porque ya está un poquito cascado. Así que nuestro cometido va a ser conseguir dinero para poder comprar las pinturas, para poder hacer la restauración. Cuando hagamos la restauración conseguiremos puntos de victoria, así que evidentemente el que tenga más puntos de victoria será el pintor ganador de esta partida. Así que vamos a ver el contenido de la caja y vamos a ver cómo se juega. Pues como no podía ser de otra manera, ¿qué hay dentro de un grandullón? Pues muchísimas cosas, muchos elementos que nos van a servir para jugar a Fresco. Ahora mismo solo tenemos aquí encima aquellos que no pertenecen a los suplementos o a las expansiones, ¿vale? Esto es Fresco tal cual. Hay algunos fichas, algunos elementos que se han quedado aquí dentro, ¿vale? Lo digo porque cuando empecéis a mirar veréis que avanzan algunas piezas y esas serán para jugar a los suplementos. Así que vamos a ver, pues aquí tenemos 4 mamparas grandes, luego veremos para qué sirven, otras 4 mamparas un poco más pequeñas. Después tenemos nuestros cubos de pintura o nuestra pintura de colores primarios, rojo, azul, amarillo, y después las mezclas resultantes de esos primarios, que son los verdes, los morados y los naranjas. Después tenemos aquí nuestras fichas de mezclas. Aquí tenemos las losetas de mercado, las losetas de Fresco. Aquí tenemos nuestros táleros o monedas con valor 5, 1, 10. Esta es la ficha del obispo. Y como podéis ver, aquí tenemos a pintores o 4 colores resultantes a cada uno de los 4 jugadores como máximo que pueden haber en Fresco. Aquí hay 3 pintores y cada uno de cada color, quiero decir, y después cada pintor o cada 3 pintores, digásemos, tienen 5 ayudantes de ese color: verde, rojo, amarillo y azul. Como podéis ver, aquí avanzan también otros 4 ayudantes que son neutros, que no tienen color y que luego veremos también para qué nos pueden servir durante la partida. Por último, aquí tenemos nuestras fichas, por último no, aún nos quedan elementos. Aquí tenemos nuestras losetas de acciones, ¿vale? Mirad bien que por un lado tiene el número 1 y por el otro lado tiene el número 2, también os explicaré luego por qué estos diferentes números. Después tenemos nuestra bolsa que nos ayudará a mezclar y mover muy bien todas las losetas. Y después el tablero de juego, que aquí lo tengo plegado, pero es bastante grande. Como podéis ver, tiene 2 caras, ¿vale? Y parece ser, o a simple vista, parecen que son iguales, pero no lo son. Una de las caras, estoy aquí detrás, una de las caras está hecha, por ejemplo, esta, para jugar. ¿Dónde estáis? Pintores, no os veo, aquí. 4 jugadores, esta sería la cara que utilizaríamos para jugar 4 jugadores, y en caso de ser 2 o 3, le daríamos la vuelta al tablero y jugaríamos la partida por aquí, perdón que me estoy dando en el micrófono, con 2 y 3 jugadores. ¿Sí? Bueno, pues una vez vistos todos los elementos, ahora ya sí, vamos a empezar la partida y ver cómo se juega. Bueno, pues como ya habéis visto, la cosa está un poco iniciada. Ahora os voy a explicar rápidamente cómo hemos dispuesto los elementos. Lo hemos hecho así para agilizar un poquito y que esto no sea tan largo, ¿vale? Aquí hemos puesto el tablero, como podéis ver por la cara, de 4 jugadores. Y después en el tablero tenemos la parte del estudio. Aquí en el estudio hacemos la reserva de dinero, es decir, nuestros táleros con valor 1, 5 y 10. Después tenemos aquí nuestro taller, donde hacemos pues nuestra reserva de pintura con los colores primarios y los colores resultantes de las mezclas de esos primarios. Además hemos puesto nuestros ayudantes neutros sin color, cada uno puestos encima de estas casillas que hay en la zona del teatro. Esto es el teatro, ¿vale? Bueno, también os explico un poco cómo es el tablero. Aquí tenemos la hospedería, que es donde nuestros pintores se quedan a dormir. Aquí tenemos el mercado,
que es donde nuestros pintores van a ir a comprar la pintura. Esta es la catedral, aquí tenemos la zona del fresco, y como os decía antes, aquí tenemos a lo que es el estudio, aquí tenemos el taller, y todo está rodeado por un contador, que es donde iremos contando nuestros puntos de victoria, ¿vale? Además de los elementos que hemos dispuesto en el tablero, cada jugador se le ha dado pues unos elementos para empezar la partida. Eso es lo que tenemos que hacer para prepararla. Tenemos mampara pequeña y una ficha de acciones, ¿vale? La mampara pequeña tapa la ficha de acciones y la ficha de acciones la ponemos por la cara número 1. Después tenemos una mampara grande, y esta mampara grande, ¿qué tapa? Tapa nuestra pintura inicial, ¿vale? A cada jugador se le da un cubo de cada color primario, es decir, uno azul, uno rojo y uno amarillo, para empezar la partida, junto con una ficha de mezclas, donde podemos ver cuáles son los colores resultantes de las mezclas, si no también lo tenemos aquí, en la mampara grande, y después 12 táleros, 5, 5, 10 y 2, 12. Aquí tenemos nuestras monedas de táleros para empezar a jugar la partida. ¿Y eso es todo? No. Además también hemos recibido, cada jugador hemos ya escogido nuestro color, el mío es el amarillo, como podéis ver, hemos recibido nuestros 3 pintores amarillos más los 5 ayudantes que los dejaremos aquí, y aún nos quedan cosas por poner, así que vamos allá. Vamos a coger a un pintor de cada color. Como podéis ver, cojo pues, uno de cada. A ver, ¿dónde están por aquí? Aquí. Cogemos uno de cada y lo metemos en nuestra bolsa, movemos muy bien, y como, bueno, las rondas, digamos las partidas, o sea, las rondas las empieza el jugador que lleva menos puntuación. Como a empezar la partida pues no hay puntuación, vamos a decidir aleatoriamente cuál es el jugador que empieza a jugar. Así que para hacerlo metemos los pintores en una bolsa y vamos sacando y los vamos colocando en estas casillas de aquí que pone S1, S2, S3 y S4. Pues mira, S1 ha sido suerte, ¿eh? No lo tenía preparado esto. Amarillo soy yo, azul, rojo y verde. Bueno, pues esto ya nos dice cuál va a ser el orden de empezar a jugar esta primera ronda. Las posteriores, como ya os decía, se decidirán según la puntuación, es decir, el que tenga menos puntuación será el que empiece a jugar. ¿Qué hacemos con los otros 2 pintores? Bueno, pues uno va puesto en una de estas casillas de la hospedería, da igual el orden. En esto sí que da igual, cogemos un verde, también lo ponemos aquí, cogemos un azul, lo ponemos aquí, y cogemos uno rojo que está aquí y lo ponemos aquí. ¿Y qué hacemos con el tercer pintor que nos queda? Pues con el tercer pintor que nos queda los vamos a poner en la zona de teatro donde nos dice el color. Pues el amarillo, el azul, el verde y el rojo. Ya nos queda mucho menos para empezar a jugar. Ahora tenemos que montar lo que es la parte del mercado y la parte de nuestro fresco de la catedral. Vamos a ir con la parte del mercado y otra vez para esto vamos a coger la bolsita negra, vamos a introducir las 14 fichas de mercado que tenemos, vamos a mover muy bien, así, 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 y como podéis ver aquí hay unos cuadritos blancos, son los que tenemos que rellenar aleatoriamente con las fichas de mercado, así que metemos la mano y vamos sacando tal cual vayan saliendo y los vamos poniendo. Vamos haciendo esto. Exacto, pues ahora ponemos la última ficha, ya lo tenemos todo colocado y evidentemente en la bolsa queda una ficha, siempre, porque pues las que se pueden poner son 13, si hay 14, pues siempre queda una aquí, ¿vale? Esto es así. Ahora vamos a construir nuestra zona de fresco, para ello va a funcionar bastante igual que el mercado, vamos a meter las losetas de fresco dentro de la bolsa, las vamos a mover bien y las vamos a ir colocando aleatoriamente. ¿Qué es lo único que tenemos que tener en cuenta y lo único que funciona diferente? Pues que en esta parte central, donde está aquí nuestro ángel coronado, vamos a tener que poner una loseta con valor 11. Esta va a ser la loseta con valor 11, bueno, esta o la que sea que tenga valor 11, ¿eh? O sea, lo importante es que tenga valor 11. Y ahora sí, movemos aquí, sacamos y vamos colocando aleatoriamente la que vaya saliendo.
y vamos construyendo nuestro fresco. Y aquí ponemos ya la última ficha. Como veis, aquí sí que no sobra ninguna, son 25 fichas las que tienen que ir. Si tenéis más de estas cuadradas mezcladas aquí sobran, quiere decir que son fichas resultantes que pertenecen al suplemento, ¿vale? Para ello tenemos que fijarnos bien en que todas las losetas de fresco tengan puntuaciones que van de los 3 a los 11 puntos, ¿vale? Si tenemos superiores, esas pertenecen al suplemento. ¿Y qué nos falta o qué nos queda para acabar de prepararlo todo y ya empezar a jugar? Pues el obispo, que lo ponemos aquí, en la casilla número 11. Así que, ahora sí, vamos a empezar a jugar. Fresco se juega a través de rondas y cada ronda, eso sí, cuenta con 2 fases. La primera es decidir a qué hora nos vamos a levantar y la segunda es planificar nuestras acciones. Así que vamos a ver qué pasa con esta de decidir la hora en la que nos vamos a levantar, que parece como así un poco cachondo esto, ¿no? Bueno, vamos a ver. Como os decía anteriormente, el primer jugador que decide a qué hora se va a levantar es el que menos puntuación tiene. Como a la hora de empezar la partida ninguno tiene menos puntuación o más puntuación que otros, lo decidimos según el orden en el que tenemos aquí nuestros pintores. Por lo tanto, voy a ser yo el que primero decida a qué hora me voy a levantar. ¿Qué importancia tiene si uno lo decide antes que otro? Lo decide porque si yo, por ejemplo, decido levantarme a las 6 de la mañana, ningún otro jugador va a poder decidir levantarse a esa misma hora, ¿vale? Es decir, traducido a algo mucho más simple, no puede haber más de un jugador en la misma hora de levantarse. Con lo cual, por ejemplo, el azul diría que se levanta a las 5 de la mañana, el rojo a las 8 de la mañana y el verde a las 9 de la mañana. ¿Qué importancia tiene también la hora de levantarse? La hora de levantarse indica quién va a ser el primer jugador que va a ejecutar sus acciones. Pero también tiene otra consecuencia, y es que por un lado, cuanto más temprano te levantas, como podemos ver aquí, nos influye en el estado de humor, aquí tenemos las caretas del teatro, y también en el precio. Es decir, el que antes se levanta tendrá menos humor, evidentemente, eso ya lo entendemos todos, pero es que encima irá al mercado y comprará más cara la pintura que otros que se levanten más tarde. Pero tienes la posibilidad de hacer antes tú las acciones que el resto, así que tienes que compensar y tienes que ir viendo en cada momento qué es lo que más te interesa. Como os decía, aquí tenemos la parte del humor, en cómo nos afecta el humor esto de levantarnos muy temprano. Por ejemplo, el azul que ha decidido levantarse muy temprano, a las 5 de la mañana, consigue un menos 3 de sentido del humor o de lo que sea, que queramos llamarle a ese estado en el que nos encontramos cuando nos tenemos que levantar muy temprano. Por tanto, esto quiere decir que nuestro pintor azul se va a bajar 3 posiciones, porque aquí tiene menos 3. Va a hacer 1, 2 y 3. Vamos a ver después en qué influye este menos 1. El amarillo, que soy yo, me levanto a las 6 de la mañana, un poquito más tarde, decido estar ahí, me tengo un menos 2 de humor, con lo cual 1, 2, bajo aquí. A las 7 de la mañana no se levanta nadie, el rojo decide levantarse a las 8 de la mañana, esto quiere decir que tiene un 0 sentido del humor, eso quiere decir que se queda tal cual como está, y el verde que se va un punto para arriba. Como os decía, ¿en qué influye esto? Esto es digamos un termómetro de humor, ¿vale? Cuanto más para abajo estamos de muy mala leche, y cuanto más para arriba estamos de muy buen humor, mucha felicidad. ¿Qué pasa cuando llegamos a estar tan de mala leche que estamos en menos 1 o menos 1 aquí? Pues que en este momento perdemos a uno de nuestros ayudantes, es decir, el pintor azul perdería a uno de sus ayudantes, es decir, en vez de tener 5 se quedaría con 4. ¿En qué va a influir eso? Cada uno de nuestros ayudantes nos da una acción posible a la hora de planificarla, ¿vale? Por tanto, eso ya lo veremos después, pero por tanto el hecho de perder un ayudante quiere decir que después podremos ejecutar una acción menos de las que podríamos. Por ejemplo, él antes podría ejecutar 5, pero como ha perdido 1 por el mal humor, tiene 4 acciones para ejecutar. ¿Qué hubiera pasado si alguno de nosotros hubiera llegado a este más 1? Pues de igual manera que cuando vas a menos 1 pierdes un ayudante, cuando llegas al más 1 ganas un ayudante extra, con lo cual esto va a querer decir que vas a tener la posibilidad de hacer una acción añadida en tu planificación de acciones. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cuando acabe la ronda? No. Es decir, mientras el jugador azul siga aquí, seguirá teniendo un ayudante menos. Y mientras el jugador que sea siga aquí, seguirá teniendo un ayudante más.
Por tanto, ¿cuándo pasa esto? Pues cuando, por lo que sea, tenemos que volver o movernos y dejamos de estar en -1 o +1, ese ayudante vuelve otra vez a estar en el grupo de ayudantes, o ese ayudante extra deja de estar en el grupo de ayudantes y vuelve otra vez a esta parte de aquí. Y después, como podéis ver aquí, tenemos los precios. Pero eso vamos a verlo ahora, cómo planificamos nuestras acciones. Entramos de lleno en la fase 2 de esta ronda. Para ello, es decir, para planificar nuestras acciones, lo que vamos a hacer va a ser coger nuestra ficha de acciones o loseta de acciones. Como podéis ver, aquí tenemos varios espacios. Tenemos el mercado, tenemos la catedral, tenemos el estudio, tenemos el taller y tenemos el teatro. En cada uno de estos espacios tenemos 3 casillas que posiblemente podemos llenar con nuestros ayudantes. ¿Cómo vamos a planificar nuestras acciones? Bueno, pues cogemos esto, yo ahora os lo enseño sin la mampara, pero debería ir con la mampara para que el resto de jugadores no pueda ver qué acciones estáis planificando hacer. Pero vamos a hacerlo así, pues vamos a decidir, por ejemplo, pues yo quiero que al mercado vayan 2 ayudantes, quiero que al estudio vaya otro, al taller otro y al teatro otro, por ejemplo. ¿Sí? He dispuesto a mis 5 ayudantes. En este momento es en el que os decía que los ayudantes pueden marcar el número de acciones. Yo aquí tengo 5 acciones posibles. Si hubiera perdido un ayudante por el teatro, entonces solo hubiera podido poner 4 ayudantes en este momento en mi ficha de acciones. Ahora tenemos todos los jugadores, hemos decidido nuestras acciones, tenemos la mampara y una vez acabemos de planificar nuestras acciones, cogemos y levantamos la mampara para que todos los jugadores podamos ver qué acciones vamos a hacer. ¿Cómo vamos a jugar estas acciones? Bueno, pues las acciones las juega primero el que primero se haya levantado. Así que, perdón, en este momento, en esta ocasión, con el primero que se ha levantado es el jugador azul sería el que, después de haber levantado su mampara, realizaría primero las acciones del primer espacio. Es decir, el primer espacio que tenemos es el mercado. Bueno, pues primero jugaría las acciones en el mercado el jugador azul. Una vez hubiera acabado todas las acciones que tiene, si tiene una acción, o si tiene 2, o si tiene 3 en el mercado, pasaría al siguiente. El siguiente soy yo, el jugador amarillo. Entonces yo jugaría todas mis acciones en el mercado. Después lo haría el jugador rojo, jugaría todas las acciones en el mercado de lo que tenga, lo que haya decidido de sus ayudantes, y después lo haría el jugador verde. Una vez hayamos hecho todos los jugadores en el orden en el que nos hemos levantado, jugado las acciones en ese espacio, pasaremos al espacio siguiente. Otra vez, el amarillo será el primero en jugar, el azul será el primero en jugar porque es el que primero se ha levantado, y entonces él jugará pues todas las acciones que tenga en la zona de la catedral. Si un jugador no tiene ayudantes en ese espacio, pues no juega sus acciones y pasa al siguiente. Y así iremos jugando todas las acciones. Ahora vamos a ver qué pasa en cada uno de los espacios donde podemos jugar las acciones. Podremos comprar tantas losetas de pigmentos o de pintura como ayudantes tengamos en esta posición. Si por ejemplo tenemos 1, solo podremos comprar una loseta de pintura, si tenemos 2, 2 y si tenemos 3, 3. Así que será el máximo que podamos comprar de una tirada. Yo en este caso, por ejemplo, tengo 2, pues podría comprar 2 losetas de pintura. ¿Qué particularidad tiene? Es decir, yo puedo comprar 2 losetas de pintura, pero siempre en un mismo puesto. Lo que no puedo hacer es llevar a mis ayudantes a puestos diferentes. Y ahora vamos a ver por qué. Una vez yo decido, por ejemplo, que voy a comprar en el puesto número 2, imaginemos que yo soy el que primero me he levantado y entonces voy a ser el que primero va a realizar esta acción. En realidad ha sido el jugador amarillo, es decir, el pintor amarillo, pero vamos a hacer ver como que he sido yo el que me he levantado a las 5 de la mañana y soy yo el primero que realiza la acción aquí. Como tengo 2 ayudantes, puedo realizar la compra de 2 losetas de pintura o de pigmentos en el mercado. Me interesan estos pigmentos, así que decido que voy a ir al puesto número 2. Yo compro estas 2 losetas al precio que me marca la hora de levantarme. Es decir, yo, por ejemplo, me he levantado a las 6 de la mañana, pagaría 3. Si hubiera sido el primero realmente levantarme, es decir, a las 5 de la mañana, pagaría 4 taleros por cada loseta de estos pigmentos. Entonces, cogería pues 8 taleros, 6 taleros, los pago a la reserva, cojo en este caso, un cuadradito amarillo, uno rojo,
uno rojo y uno azul. Los cojo de la reserva de pintura, es decir, del taller, me lo pongo detrás de mi mampara de mezclas y estas losetas las llevo a la bolsa negra y las meto aquí. Pero ¿qué pasa? Aquí queda esta pintura suelta, es decir, en este puesto aún queda pintura. Yo no la puedo comprar toda porque solo tenía 2 ayudantes, con lo cual solo podía comprar 2. ¿Qué pasa con este puesto? Que se cierra automáticamente. Ningún otro jugador va a poder aprovecharse de estos pigmentos. Exacto, por eso mismo no podemos ir con 2 ayudantes a 2 puestos diferentes, porque entonces compraría aquí una loseta, otra aquí, automáticamente estos quedarían cerrados y mis compañeros pintores no podrían comprar pintura. Y esto el juego no lo permite. Así que, eso, si tenemos uno o más ayudantes podemos comprar una o más losetas dependiendo del número de ayudantes que tengamos, pero siempre en un mismo puesto según nos interesen los pigmentos. Automáticamente ese puesto se queda cerrado y ya está. ¿Qué es lo que sí permite hacer el juego? No es lo más usual, pero a veces te puede interesar, y es, te permite ir a un puesto y no comprar pintura, pero sí cerrarlo. Es decir, utilizar una de estas acciones. Si por ejemplo tenemos un ayudante aquí, no queremos comprar pintura, a lo mejor no tenemos taleros para comprarla, pero vamos a un puesto y sabemos que algún otro compañero va a querer ese pigmento, se lo vamos a un poco jorobar la cosa. Así que le cerramos el puestecillo sin necesidad de pagar ningún talero. Eso sí que lo permite el juego. Pero si no, nuestros ayudantes tendrán que ir juntitos de la mano hasta el mismo puesto y allí comprar nuestras pinturas. Y ya, como os he dicho, pagamos el precio que nos dice, cogemos los pigmentos y metemos las losetas en esta bolsita y automáticamente puesto cerrado. Como yo ya he acabado mis acciones en el mercado, pasaríamos al jugador que se ha levantado después de mí y él ejecutaría sus acciones en el mercado, teniendo en cuenta que mi puesto ya se ha quedado cerrado. Así que cada vez pues va a haber menos oferta de pintura, por tanto, a veces sí que puede interesar ser el primero en levantarse. Para eso vamos viendo cómo funciona. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a ver ahora qué pasa en la catedral. Imaginemos en esta ocasión que yo tuviera algún ayudante en esas casillas de la catedral. No lo tengo, pero imaginemos que lo tuviera. Podría hacer 2 cosas, o bien restaurar losetas de fresco, de estas de aquí grandes, o bien restaurar el altar por cada cantidad de ayudantes que tenga en estas casillas, ¿vale? Funciona igual que en el mercado, es decir, si solo tengo un ayudante puedo hacer una sola cosa, si tengo 2, pues puedo hacer 2 cosas, o bien 2 losetas de fresco, o bien una loseta de fresco, o bien un altar, etcétera, ¿vale? ¿Cómo funciona la restauración de loseta de fresco? Bueno, pues vamos a seleccionar la que nosotros queramos restaurar en función de lo que podamos pagar. Es decir, si yo por ejemplo decido restaurar esta de aquí, es decir, esta valor 5, tendré que pagar un pigmento naranja, uno rojo y uno azul a la reserva de pigmentos. Si lo tengo puedo hacerlo, si no, no puedo hacerlo. Así que dentro de nuestras posibilidades, de lo que hayamos ganado en el mercado, podremos hacer unas acciones u otras, o podremos restaurar unas losetas u otras en el fresco. ¿Vale? Imaginemos que yo estoy en disposición de dar un pigmento naranja, uno rojo y uno azul a la reserva para poder pues restaurar esta loseta de fresco. Pues automáticamente esta loseta de fresco se viene conmigo y yo sumo estos 5 puntos en el marcador. Me acabo de dar cuenta de una cosa, y es que estos que yo puse aquí, que son estos de aquí, son para marcar los puntos. Estos que son aquí son los que deciden las horas en las que se van a levantar. Lo siento, chicos, porque he tenido un lapsus a la hora de hacerlo. Es decir, esto estaría aquí, no recuerdo bien cuál era el orden, pero bueno, yo por ejemplo si ganase 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, me iría al número 5. Y esto son los que se vendrían aquí para decidir a qué hora se levantan. ¿Vale? Una vez acabe la ronda, vuelven otra vez a las habitaciones de hospedería y después decidirán a qué hora se levantan, ¿vale? A qué hora van a poner su despertador, ¿vale? He tenido una equivocación. Estos de aquí no son para decidir a qué hora se levantan, sino para decidir la puntuación, ¿vale? Y entonces, pues como os decía, vamos a hacer recapitulación. Si yo puedo dar los pigmentos necesarios para restaurar esa loseta, yo la restauro, la saco y automáticamente me sumo estos puntos. Si además el obispo, como es el caso, está adyacente, ¿vale? Adyacente puede ser en diagonal, en vertical o así, ¿vale? Está adyacente a la loseta
restaurada, consigo 2 puntos adicionales. Y si además la loseta que restauro es en la que está el obispo, consigo 3 puntos adicionales. Así que en este caso yo me sumo 5 puntos de esta loseta, pero además por tener al obispo en una posición adyacente, me sumo 2 puntos más. Así que me voy a 7 puntos, ¿vale? ¿Qué posibilidad tenemos de mover al obispo? ¿Cómo podemos mover al obispo? Al obispo lo podemos mover de antemano, por ejemplo, si a mí me interesa o si yo únicamente puedo restaurar esta loseta de aquí, yo quiero mover al obispo porque me quiero ganar esos 2 puntos extras, pues entonces puedo pagar un talero para mover al obispo una posición adyacente, ¿sí? Es decir, me lo podría llevar hacia aquí una posición después de haber pagado un talero a la reserva, entonces recupero esta loseta y ya me gano estos 2 puntos adicionales. O si, por ejemplo, solo pudiera mover esta y hubiera pagado solo puedo restaurar esta y yo hubiera pagado el talero, pues me lo hubiese llevado aquí y me hubiese ganado en vez de 2 puntos, 3 puntos adicionales. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que automáticamente, una vez se restaura una loseta del fresco, el obispo se mueve hacia allí, ¿sí? Y esto es, aunque sea adyacente o no. Es decir, si se hubiera restaurado esta loseta, se saca, automáticamente el obispo se va para allí. ¿Y qué pasa si en vez de restaurar una loseta del fresco, decidimos restaurar el altar? Aquí tenemos 2 técnicas a poder realizar. Es decir, podemos hacer la técnica de colores primarios, entrego un cubo amarillo, uno rojo y uno azul y me gano 2 puntos de victoria, o bien puedo sustituir alguno de esos puntos primarios por estos de mezcla que actuarían como un comodín, digamos, consiguiendo un punto adicional por cada uno de los que vaya cambiando. Es decir, si por ejemplo el amarillo lo cambio por un verde, pues tendría 2, o sea, si tengo el amarillo, el rojo y el azul, pero el amarillo lo cambio por un verde, tendré 3 puntos. Si el rojo también lo cambio por un naranja, entonces tengo verde, naranja y azul, entonces consigo 4 puntos. O podemos ir directamente a la técnica más fiable y que nos puede dar más puntos, que es automáticamente o directamente dar uno verde, uno naranja y uno morado, y entonces conseguimos 6 puntos. Esa es la modalidad para poder restaurar el altar. El siguiente espacio en nuestra ficha de acciones es el estudio. Por cada ayudante, yo por ejemplo tengo uno, por cada ayudante que tengamos en el estudio, automáticamente conseguiremos 3 taleros. Así que ahora mismo yo cogería de la reserva 3 taleros y me los llevaría a mi reserva personal. En el taller, por ejemplo, por cada ayudante que tengamos en el taller vamos a poder realizar 2 mezclas. Es decir, vamos a poder mirar en nuestra ficha de mezclas cuáles son, y si por ejemplo nos interesa un pigmento verde, podemos dar uno azul y uno amarillo, lo doy en la reserva y cojo la verde. Y de esta manera podría hacer otra mezcla adicional, porque podemos hacer 2 mezclas, ¿vale? Por cada ayudante que tengamos en el taller, 2 mezclas. Y así conseguir otros pigmentos que a lo mejor nos puedan dar puntos en la catedral. Y por último, el espacio que tenemos en esta ficha de acciones es el teatro. Por cada ayudante que tengamos en el teatro, subimos 2 posiciones nuestro nivel de humor. En este termómetro humorístico que habíamos visto que había en el teatro, pues subiré 2 posiciones para arriba. Si yo, por ejemplo, soy el amarillo, pues me iría otra vez a esta posición. 2. Si hubiera tenido otro ayudante, pues subiría otras 2 posiciones. Los efectos, digamos, de mejorar mi humor no se van a ver hasta que empecemos la ronda siguiente, ¿vale? ¿Qué va a pasar para hacer la ronda siguiente? Es decir, ya hemos llegado al último sitio, en el teatro, hemos jugado en el orden en que nos hemos levantado cada uno de los jugadores, los ayudantes que tiene, las veces que tiene en los diferentes sitios, y entonces hemos ejecutado, digamos, todas las acciones, con lo cual ya no tenemos más ayudantes en esta ficha de acciones. Después vamos a meter todas las fichas del mercado que hay resultantes, las vamos a meter en la bolsita. Eso sí, recordémonos cuántas fichas de mercado teníamos nosotros. Yo tenía 2, porque por cada ficha de mercado que tengamos en nuestro poder nos van a dar un talero. Así que yo, por ejemplo, tenía 2, cojo 2 taleros y me los llevo. Para que no haya ningún problema, en vez de meter las fichas en la bolsita en ese momento que las he metido yo, pues las podemos dejar a un lado y entonces almacenarlas hasta acabar la ronda. Acabando la ronda, cogemos también las fichas del tablero más las que tengamos y así ya podemos contar cuáles tenemos nosotros para poder coger el talero que nos recompensa la banca y entonces sumarlo a nuestra reserva de taleros. Entonces, las fichas volverían aquí, otra vez empezaríamos a mover
y empezaríamos a colocar aleatoriamente tal y como lo hemos hecho antes para empezar esta segunda ronda. ¿Quién empezaría la segunda ronda? Pues empezaría la segunda ronda el que tenga menos puntos. Una cosa interesante en este caminito de puntos, y es que no pueden haber dos pintores en la misma puntuación, con lo cual, si por lo que fuera el rojo llega al 7, tiene que decidir si quedarse en el 6 o en el 8. Vosotros diréis, ¿por qué va a decidir quedarse en el 6? Se irá para el 8. Bueno, si se queda en el 6 y a lo mejor es el último jugador, podrá decidir primero a qué hora levantarse, con lo cual pues tenéis que ver qué os recompensa más, si tener más puntos o poder decidir antes a qué hora me voy a levantar que el resto de jugadores. En este momento, en esta segunda ronda, digamos, el que después de haber ya colocado aleatoriamente este nuevo mercado, vamos a decidir quién se levanta antes. ¿Y quién lo va a hacer? El que vaya con menos puntuación y así sucesivamente. Y vosotros diréis, bueno, muy bien, ¿y cuándo se acaba esto? Es decir, nosotros vamos jugando rondas. Bueno, pues fresco se acaba o bien cuando se ha restaurado todo el fresco, ¿no? Cuando ya no queden losetas en el fresco, o bien cuando queden 6 por restaurar, ¿vale? Lo más normal es que vaya a pasar esto, es que antes llegaréis a un punto en el que haya 6 o menos losetas de fresco. En ese momento empieza la última ronda. Y para que empiece esta última ronda lo que haremos será darle la vuelta a nuestra ficha de acciones, ¿vale? De la cara 1 pasaremos a la cara 2. ¿Qué diferencia hay? Pues como podéis ver, en esta cara 2, bueno, en la cara 1, ¿vale? El último espacio es el teatro, y en la cara 2 el último espacio no es el teatro, sino que vuelve a ser la catedral, porque así podremos volver a la catedral después de haber conseguido algún dinero o alguna mezcla y poder rascar algún punto más en esta última ronda. Porque os decía que también la partida puede acabar cuando se acaben las losetas, ¿no? Lo más normal, diréis, será, bueno, pues tendremos que pasar antes porque queden 6 o menos. Bueno, dependiendo del juego de la partida, puede ser que a lo mejor queden 9 losetas y por como se hayan jugado las acciones, se acaben quitando las 9 losetas, con lo cual no hemos podido pasar por esta fase de última ronda y ya se ha acabado la partida, ¿vale? Por eso os decía, pueden pasar dos cosas. Lo más normal será que nos quedemos con 6 o menos losetas de fresco, pero puede ser que según la partida esas losetas desaparezcan de golpe. Pero bueno, si nos quedan 6 o menos, le damos la vuelta a la ficha de acciones, la ponemos por la cara 2 y seguimos jugando. Es decir, en función de la hora en que nos levantemos, jugaremos, decidiremos, tendremos un humor u otro, tendremos un precio de mercado u otro, decidiremos en función del número de vivantes que tenemos qué acciones vamos a realizar y jugaremos hasta acabar la última acción del último espacio y del último jugador. Y en ese momento entonces iremos a hacer el recuento de puntuación. Ojo, porque os decía antes, al final de cada ronda, dependiendo o en función del número de losetas de mercado que tengas, te darán un talero por cada loseta de mercado. En esta última ronda no hay repartición de ingresos, ¿vale? Con lo cual no se os dará ningún talero por cada loseta de mercado, pero eso solo pasará en la última ronda. Así que vamos a ver cómo se cuentan estos puntos. Ya hemos acabado de jugar la última ronda, con lo cual nuestros pintores habrán ido escalando el caminito de puntuaciones. A partir de aquí, en función de la hora en la que nos hayamos levantado, vamos a ser los primeros, los segundos o los terceros en contar cuáles o cuántos taleros tenemos en nuestra reserva. Es decir, si yo me he levantado el primero, voy a ser el primero en contar cuántos taleros tengo. A razón de cada 2 taleros me van a dar un punto más adicional, con lo cual escalaré aún mis puntos en el caminito. El segundo hará lo mismo, el tercero hará lo mismo y el cuarto hará lo mismo. Evidentemente el que esté más lejos, es decir, el que tenga más puntos, es el ganador. ¿Qué pasa si 2 jugadores o 2 pintores acaban en la misma casilla? Ya sabéis que en la misma casilla de puntuación no puede haber más de un pintor, con lo cual debería decidir el que cae en la misma casilla del otro pintor si ponerse antes o después. Pero digo yo que si el objetivo es ganar el fresco, ¿no? Ganar el juego, pues un poquito fresco y vete a la casilla de adelante y entonces ya eres tú el ganador. Así que esto es fresco. ¿Qué pasa? Hemos dicho para jugar 4 jugadores, ¿no? Para jugar 3 jugadores se le da la vuelta al tablero y entonces jugamos con 3 jugadores y todo funciona igual. Lo único que en la otra cara del tablero, en vez de haber 4 puestos de mercado, hay 3 y hay otras cosas que tienen un poquito menos cantidad, pero ya está, es todo lo mismo, las reglas funcionan igual. ¿Qué pasa cuando jugamos con 2 jugadores? Pues también se le da la vuelta al tablero y se juega en el tablero de modalidad para 3 jugadores. ¿Quién va a ser el tercer jugador? Pues el tercer jugador va a ser el jugador imaginario Leonardo.
Y entonces vamos a ver muy brevemente en qué consiste jugar con este jugador imaginario Leonardo. Bueno, pues este es nuestro amigo, nuestro jugador imaginario Leonardo. Las instrucciones precisas os voy a dar como unas 3 o 4 pinceladas para jugar, para que podáis entender cómo jugar con Leonardo, pero leeros las instrucciones. Está en la parte de suplemento, pone suplemento, jugar con Leonardo, partida elemental, digamos, en la básica, ¿vale? Entonces tenéis que mirar ahí. Pero os voy a hacer así como resumidamente un par de cosas. El jugador de Leonardo recibirá 3 pintores, digásemos, de los grandes, del color que decidáis que sea Leonardo, ¿vale? Uno se va a poner en S3, siempre en S3, otro en la hospedería, para decidir a qué hora se va a levantar, siempre será el último que lo decida, y después la otra ficha se pondrá donde esté el obispo, ¿vale? Y después recibirá solo 2 ayudantes. 2 ayudantes que se van a poner siempre en la primera acción y en la segunda acción, es decir, una acción en el mercado y una acción en la catedral. Siempre permanecerá así durante toda la partida. El resto de jugadores utilizará a Leonardo en su beneficio propio. En el mercado, por ejemplo, Leonardo no podrá comprar pintura, pero sí que podrá cerrar un puesto de pintura, ¿vale? Y en la catedral pues podrá ir restaurando las rosetas de fresco siempre y cuando es decir, se pueda mover ortogonalmente una posición. Ortogonalmente quiere decir en horizontal o en vertical, no en diagonal. En diagonal no. Así que esto no es el Leonardo. Pero imaginaros que hemos decidido que Leonardo sea el jugador verde. Bueno, pues Leonardo estaría aquí, entonces se podría mover a alguna de estas fichas ortogonalmente para poder restaurarla. No debería pagar la pintura, pero sí que se ganaría los puntos y entonces el jugador Leonardo iría contando su puntuación en este caminito. Así que tengamos en cuenta que somos 2 jugadores, pero que hay un tercer jugador imaginario que también va sumando puntos. Como os decía, para mirar bien cuáles son todas las reglas que tiene Fresco para 2 jugadores, mirad el libro de suplemento, pero por lo menos os he hecho un breve resumen de que se puede jugar y eso sí, os hace falta la compañía de nuestro queridísimo Leonardo da Vinci. Así que, chicos, esto es Fresco. Como podéis ver, tiene muchísimas cosas a tener en cuenta, es un juego de mucha estrategia, es un juego también de darle mucho al coco, pero es muy divertido, así que espero que os lo paséis muy bien y que pintéis todo lo que podáis para ser los que más puntuación ganáis, ¿vale? Así que os vemos y nos vemos en la siguiente tutorial de Devir. Hasta la próxima.